Muy buenos días a todos los integrantes de los comités de contratación que nos acompañan el día de hoy. Primero, desearles un feliz año y esperamos que en esta temporada del año renovemos las esperanzas, nuestra vocación de servicio y nos traiga prosperidad. Le damos la más cordial bienvenida a esta asistencia técnica de contratación de auxiliares de educación 2025 en las modalidades de educación básica regular y educación básica especial, convocada por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de IFOCA, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué desarrollaremos el día de hoy? Pues vamos a orientarles sobre cuáles son los principales cambios normativos que han entrado en vigencia con la resolución viceministerial 149-2024 Minedu, que modifica la norma técnica sobre este proceso para el presente año. Antes de continuar con la metodología, voy a pedirles un momento de silencio por nuestro compañero Eduardo Hernández, que falleció en el mes de diciembre, un integrante muy valioso en la DITEN que tenía a cargo las asistencias técnicas y que probablemente muchos lo identifican. Muy bien, continuando con la asistencia técnica de hoy, vamos a explicar un poquito la metodología. Esta asistencia técnica tiene dos momentos importantes. El primero es una exposición sobre el proceso de contratación y un segundo momento va a ser para absorber las consultas que nos hagan llegar a través del chat. Para dar inicio a esta asistencia técnica, vamos a darle la bienvenida al coordinador del equipo de prospectiva y trayectoria docente de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el señor James Matos. Adelante, James, te escuchamos. Muchas gracias, Anita, por el pase. Queremos hacer llegar un saludo a todos los presentes, desde el director Andrés Izaguirre Minaya, director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, que pertenece a la Dirección General de Desarrollo Docente. Un saludo cordial a todos los que participan en esta asistencia técnica, que son los integrantes de los comités de contratación de auxiliar de educación de las DRE, GRE y UGEL de todo el país. En esta oportunidad, tal como mencionó Anita, se estará revisando lo que es la norma de contratación de auxiliares, que está regulado en la resolución viceministerial 005-2024 Minedo, y que tuvo una primera modificación con la resolución viceministerial 060-2024 y la última que se ha dado hace algunos días con la resolución ministerial 149-2024. En esta oportunidad tendremos la oportunidad de recibir esta asistencia técnica a cargo de Melissa Lozada para conocer en detalle sobre todo los últimos cambios que han habido en esta norma de contratación de auxiliares. Sin más preámbulos, sin más palabras, doy la bienvenida a todos ustedes y esperamos que sea de su completo entendimiento, y cualquier duda al final estarán haciendo llegar sus consultas. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, James. Antes de continuar y dar pase a la expositora, les señalamos y les comentamos que ya se encuentra compartido el enlace para el registro de asistencia. Esto es un punto muy importante porque nos ayuda a saber la cantidad de participantes y desde qué UGEL nos acompaña. Muy bien. Vamos a dar entonces continuación al primer momento. Vamos a darle la bienvenida a la abogada Melissa Mendoza, quien tiene a cargo el desarrollo del tema del día de hoy. Melissa, confirmamos si tenemos las condiciones para iniciar. ¿Qué tal, Anita? Buen día. Intento que sí me logran escuchar y poder ver. Muy bien, entonces estamos listos para dar inicio. Adelante, Melissa, te escuchamos. Gracias, Anita. ¿Qué tal, estimados? Buen día. Les saluda Melissa Lozada, especialista de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Y en esta mañana vamos a hacer un recordar y también a darles a conocer las principales modificaciones e incorporaciones para el proceso de contratación de auxiliares de educación. Permítanme poder presentarles las láminas que he traído para poder... Mientras Melissa pone la presentación, pedirles por favor que llenen el registro de asistencia que ya está compartido en el chat. También
por este mismo medio pueden hacernos llegar sus preguntas, porque desde ya vamos a lograrlas colocar en un Drive para poder atenderlas en el segundo bloque. Listo, Anita, ¿me confirman si pueden ya visualizar las láminas? Sí, Melissa, podemos ver la presentación. Ya, gracias. Bien, estimados, vamos a comenzar señalando cuáles son las normas que ustedes tienen que tener en cuenta para la implementación del proceso de contratación de auxiliares 2025. Proceso de que por sí inicia el día de hoy. Ya más adelante también vamos a darle cuáles son las fechas, el cual se les hizo llegar con el oficio múltiple 141-2024. Las normas que tienen que tener en cuenta, que tienen que revisar los miembros del comité, que tienen que revisar el responsable de nexos para validar las plazas. También los postulantes son la resolución viceministerial 05-2024, también del mismo año la resolución viceministerial 060 y la resolución viceministerial 149 que se ha emitido en el mes de diciembre. ¿Qué es el proceso de contratación de auxiliares de educación? El proceso de contratación en sí es un proceso de selección de personal idóneo, bien, para desempeñar el cargo de auxiliar de educación. Nosotros sabemos que el auxiliar de educación lo tenemos en 3 grupos. En educación básica regular lo tenemos en el nivel inicial y secundaria, y también en educación básica especial, tanto en inicial y primaria, que es un solo grupo. Entonces, en estas 3 nivel y modalidad es que se va a contratar los auxiliares de educación. Requisitos e impedimentos. Tenemos requisitos generales por un lado y luego tenemos los requisitos específicos que justamente va a depender del nivel y la modalidad a cual se está presentando el postulante. Requisitos generales: acreditar estudios superiores según la modalidad y nivel al cual postula, gozar de buena salud física y mental. Y aquí viene justamente uno de los puntos que tienen que tener ustedes en cuenta al momento de verificar los requisitos. Y es que con la emisión de la ley 32.031 en el año pasado, en la cual se modificó la edad de cese de los auxiliares de educación, ya no de 65 años, sino de 70 años, es que viene la primera modificación de la norma de contrato de auxiliares. El postulante debe de acreditar tener menos de 70 años al momento de postular. Esto también lo van a hacer a través del anexo. Este anexo también que ya se encuentra colgado en la página de la ley de reforma y también el que forman parte de los anexos de la 149 ya se encuentra modificado y actualizado de acuerdo a esta edad. Y aquí ya tenemos los requisitos específicos. Como bien les señalaba hace un momento, se tienen 3 grupos: EBR inicial, EBR secundaria y en educación especial, inicial y primaria. Ahora, en educación inicial tenemos 2 perfiles y les quiero señalar algo aquí porque en su momento ha habido consultas. Estos 2 perfiles, ¿hay una prioridad respecto a los requisitos que se acreditan? No. La prioridad lo va a marcar el puntaje que se obtenga en la evaluación de criterios. Aquí en el primer perfil para EBR inicial tenemos que el postulante haya concluido el 6º ciclo de educación inicial, es decir, en el mismo nivel y en la misma modalidad a la cual está postulando. Y luego tenemos otros requisitos, que es que el postulante haya concluido el 6º ciclo de educación, es de manera ya general, de manera abierta, pero, perdón, aquí el postulante además tiene que acreditar una capacitación mínima de 50 horas en temas justamente relacionados a la primera infancia, al cuidado de nuestros niños que están en esta edad del nivel inicial. Entonces, no es que, por ejemplo, si yo tuviese soy una postulante que se encuentra en el 7º ciclo de inicial y por otro lado tengo una postulante de nivel primaria, pero que además tiene su capacitación, pero en los criterios de evaluación, esta postulante de otro nivel, su título, precisando, tiene mayor puntaje que yo, que soy postulante
de séptimo ciclo, bien, estudiante del séptimo ciclo, pero que no tengo, digamos, la experiencia, que aún no acumulo las capacitaciones. En algún momento consultaron, yo al ser de nivel inicial, debo tener prioridad respecto de esta postulante que es de otro nivel. Pues no, como les bien les señalo, la prioridad aquí lo va a marcar el puntaje que obtenga el postulante. Puede ser de nivel inicial o de nivel primaria, en iguales condiciones se encuentra. Ahora, para el postulante al cargo de auxiliar de educación del nivel secundaria en EBR, el requisito es de manera abierta, basta con que sea un postulante de educación que también haya concluido como mínimo el sexto ciclo. Puede haber un postulante, por ejemplo, del nivel inicial que al momento de colocar en su documento, en su ficha, en su expediente de ingreso por mesa de partes, que a pesar de ser un postulante de nivel inicial desee participar de un cargo o postular a una plaza para secundaria, puede hacerlo porque aquí en este grupo, como les indico, es de manera abierta. Ahora, tenemos en educación básica especial, tanto para inicial y primaria, que sigue las mismas características que es para secundaria, es de manera abierta, pero aquí ya se incorpora dos carreras adicionales. Tenemos estudiantes, porque también pueden ser estudiantes del séptimo ciclo de psicología o estudiantes de tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Estos son los requisitos específicos. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? Los impedimentos también con la resolución viceministerial 060 y con la resolución viceministerial 149 han tenido modificaciones. Por ejemplo, en el A, haber sido sancionado administrativamente, bien, ya por falta grave o muy grave. Bueno, luego tenemos estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. A ver, aquí antes de seguir con el impedimento que está señalado en el literal C, voy a hacerles una precisión respecto del literal A. Por ejemplo, yo soy que en el 2024 estuve laborando como docente, bien, docente contratada, y me sancionaron. Bien, tuve un cese de 2 meses. Me sancionaron bajo otro marco normativo, porque recordemos que el auxiliar de educación, de haber un proceso disciplinario, se hace bajo la ley del servir, mientras que para los docentes seguimos lo que está dentro de la ley de reforma. Entonces, son marcos normativos diferentes. ¿Qué pasa si yo en el 2024, laborando como docente, me sancionaron? ¿Puedo postular para el contrato de auxiliares de educación? No podría, porque la norma me indica haber sido sancionado administrativamente por falta grave y muy grave bajo cualquier marco normativo. Es más, podría ser también un administrativo y no poder postular porque la norma aquí dice bajo cualquier marco normativo. No necesariamente tengo que haber sido sancionado como auxiliar de educación. Bien, continuando con el literal C, estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Ya en el D, empieza relacionados a temas judiciales, como el haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso. En el E, el F y el G ya está relacionado con los delitos que están señalados en la ley 29.988, en su modificatoria en la ley 30.794, también en la ley 30.901. Ahora, en el literal H, tener una medida de separación preventiva o retiro de una institución educativa al momento de la postulación o adjudicación. O sea, no necesariamente, digamos, tengo que estar con una instauración, basta con que tenga una medida de separación preventiva. Ahora, estar nombrado o contratado en otro cargo en el sector público. Y esto está relacionado justamente a la doble percepción. Recordemos que la Constitución lo que me faculta es poder yo acceder a una remuneración adicional, es decir, que es después de, siempre y cuando esta función adicional sea la de docente. Ahora, si yo fuese un personal nombrado o contratado en cualquier otro régimen y postulo bien, ahí al momento de mi postulación, digamos, ya tengo este nombramiento o ya tengo este contrato,
postulo como auxiliar de educación, la función adicional no es la de docente, sino es justamente la de auxiliar de educación y no se cumpliría esta condición que nos señala la norma. Entonces, este sería un impedimento. Por ejemplo, si yo soy un docente nombrado, ¿puedo postular para auxiliar de educación? No, porque no se da la condición. Si yo soy un auxiliar nombrado y bueno, deseo también acceder a otra plaza de contrato como auxiliar. ¿Puedo hacerlo? No, porque la función adicional no es la de auxiliar. Pero si yo fuese un auxiliar nombrado, ¿podría postular a una plaza de contrato docente? Sí podría, porque justamente la función adicional es la de docente, siempre y cuando también, digamos, cumplan con las condiciones que va a señalar o que señala la norma de contrato docente, que ya en su oportunidad también el equipo les brindará la asistencia técnica. Bien, entonces el literal y, digamos, hay que ver de acuerdo a las diferentes situaciones en las que se encuentra el postulante a fin de poder determinar este impedimento. El J, quienes se encuentran cumpliendo, bueno, ya la sanción como tal, en este caso de cese temporal. La K, postulantes, aquí también viene la modificación que había señalado en cuanto a la edad, ya se refiere con 70 años a más. El L, postulantes que no acrediten los requisitos señalados en la norma, tanto para los generales como los específicos. Y el M, que es justamente una modificación que se dio con la resolución viceministerial 060 y que está relacionado a todos los sucesos que tienen conocimiento que se dio el año pasado. Bien, por el cual dice el postulante a quien se le concluyó su contrato en atención de la causal descrita en el literal N del numeral 681. ¿Y cuál es este numeral? Bueno, el literal N del 681 es una causal de conclusión del contrato cuando el postulante ha presentado documentos falsos, bien, o ha hecho declaraciones que no son ciertas. Entonces, tenemos en cuenta que se le viene siguiendo un procedimiento administrativo y en algunos casos también un procedimiento judicial. Entonces, los postulantes o los que se encuentren inmersos en estas condiciones, es decir, siguiendo un procedimiento administrativo o judicial, justamente por haber presentado documentos falsos en el proceso de contratación, no solamente del 2024, podría ser hasta anteriores, pero que actualmente estén vigentes esos procesos, también se encuentran impedidos de postular al proceso de contrato de auxiliares. Las plazas. Bien, dentro del cronograma que ya se les ha hecho llegar y que se entiende que a la fecha ya las direcciones regionales han emitido su resolución que aprueba el cronograma y que es en relación también al oficio 141 del 2024, el día de hoy se van a dar 3 actividades importantes para el proceso de contratación de auxiliares. La primera es justamente esta asistencia técnica que se les viene brindando. La segunda es que el día de hoy se da la prepublicación de plazas para el proceso y que deben de ser validadas por el responsable de nexos de las UGELes. Y la tercera es que también el día de hoy se inicia con la inscripción de los postulantes al proceso. ¿Cuáles son las plazas que no se deben de considerar? Bueno, son las plazas, a diferencia de la validación de plazas que es para el contrato docente, donde hay más características que ver. Para el proceso de contratación de auxiliares hay que verificar que no sean excedentes las plazas o que si, digamos, están en un proceso de racionalización y van a ser reubicadas en otras IE, puedan ya coordinar para que se dé esa ubicación o en todo caso la publicación de la plaza se haga en la institución educativa donde va a ser la ubicación y también aquellas plazas que se encuentran inmersas en algún proceso judicial. Esas son las plazas que se deben de excluir. Para ello, en el transcurso del día, teniendo en cuenta que la validación empieza es del 6 al 8 de enero, en el transcurso del día, su soporte normativo, bien que está asignado a sus regiones, le va a hacer llegar el archivo con las plazas que están siendo prepublicadas para que ustedes puedan validar estas plazas y del mismo modo le puedan retornar a su soporte normativo indicando cuáles son las plazas aptas y no aptas. ¿Cuáles son las plazas que se han considerado? Son las plazas justamente que ustedes han remitido al último corte del mes de diciembre y que de acuerdo al sistema Nexus tienen la condición de vacante. ¿Cuáles son estas plazas? Son orgánicas, plazas eventuales
y plazas también por reemplazo. ¿Hay alguna plaza que no se haya prepublicado? Ustedes saben que pueden realizar pedidos de incorporación del mismo modo en este plazo, del 6 al 8 de enero. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contratación? El proceso de contrato de auxiliares tiene solamente dos tipos de contratación: contratación excepcional y la contratación por evaluación de expedientes. Ambos procesos se llevan de forma paralela. La contratación excepcional es aquella donde las instituciones educativas que son, digamos, por convenio, presentan ante la UGEL el expediente del postulante que ellos están proponiendo. Presentan el expediente con los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos, además de los anexos que señala la norma. Todos estos documentos deben de ser verificados por el responsable de personal. Y tenemos contratación excepcional. ¿Quién es el responsable del proceso? El área de recursos humanos, quienes deben de verificar que el personal que está siendo propuesto cumpla con los requisitos y además no tengan ningún impedimento. ¿Cuáles son las plazas que se consideran vacantes? Justamente las de convenio o aquellas que tienen la facultad de proponer. ¿Y a qué me refiero con la facultad de proponer? Por ejemplo, tenemos una plaza que se genera por licencia, la vacancia por licencia, pero ya no en este momento, sino en el transcurso del desarrollo del proceso en sí. Si esta plaza se está generando y no hay nadie del cuadro de mérito, bien, porque lo primero que hago es proponer, llamo a mi cuadro de mérito y le digo, mira, se ha generado plazas vacantes, ¿quién desea adjudicar? O llamo en orden al cuadro de mérito y el que desea adjudicar, le adjudico. Pero en el caso de que nadie desease adjudicarse esa plaza, bien, teniendo en cuenta de repente porque no son por muchos días, ahí recién van a recurrir a la propuesta del director de la IE, pero necesariamente tienen que llamar al cuadro de mérito para que pueda hacer o presentarles la plaza y ellos decidan si se adjudican o no. Ahora, la contratación excepcional, como les señalaba, se desarrolla de manera paralela al proceso de evaluación de expedientes. ¿Y cuáles son los plazos? El plazo para la presentación del expediente ante la UGEL por parte de la institución educativa, bien que va a proponer, es del 6 al 24 de enero. En todo este tiempo, hasta el término del mes, el equipo del área de recursos humanos va a verificar los requisitos y en caso proceda, va a proceder a emitir la resolución de contrato de auxiliares. Ahora, tenemos la contratación por evaluación de expedientes, que es un poco más larga, que tiene más actividades y que ya no es, digamos, el trato entre la institución educativa y la UGEL, sino es entre el postulante al cargo de auxiliar de educación y el comité de contratación de auxiliares. Este tipo de contratación está a cargo de un comité que para este año 2025 y teniendo en cuenta las disposiciones complementarias que se han emitido en la resolución viceministerial 149, el comité del año 2024 amplía sus funciones para este año 2025, es decir, se mantienen vigentes. En caso, por ejemplo, ya no labore algún miembro del comité, bien, que en su momento que estuvo durante el año 2024, ustedes pueden emitir su nueva resolución. Justamente se entiende que ya en ese cargo hay un nuevo trabajador y van a incorporar a este trabajador justamente al comité. ¿Cuándo se desarrolla? Este proceso se va a desarrollar desde el día de hoy, 3 de enero, hasta aproximadamente la primera semana del mes de febrero. Y aquí viene otra modificación de con la 149, que el proceso de contratación de auxiliares ya no se desarrolla, digamos, entre todo el mes de enero y febrero hasta los primeros días casi de marzo, sino solamente en el mes de enero. Ahora, como les señalaba, ¿quiénes son los que están a cargo? Justamente es el postulante, el que tiene la responsabilidad de presentar ante la UGEL, ante mesa de partes, que la UGEL señale, porque es la UGEL quien va a señalar el modo, la forma, la hora de presentación, respetando los días que se han señalado en el cronograma. Deben de adjuntar los requisitos y además también los anexos. Pero adicional,
va a presentar los documentos que justamente le van a otorgar el puntaje para que el comité pueda evaluarlo con la ficha que a continuación vamos a ver pasada esta lámina. Si el postulante presenta más de una postulación en la misma UGEL o en otra UGEL, bien, ¿cuál es lo que se debe de considerar? Justamente solamente la primera postulación se va a considerar como válida. El postulante que estando presente en la adjudicación no elige una plaza o que no pueda asistir a la adjudicación o no acredite a un representante, solo tendrá una oportunidad adicional para mantenerse en el cuadro de mérito y poder elegir una plaza. En caso se le dé esta oportunidad adicional y no elija también la plaza, queda excluido del cuadro de mérito. Sin embargo, si es que se agotase el cuadro de mérito, el postulante podrá participar de una nueva convocatoria que realiza el OGEL. Por ejemplo, el día 15 de enero se realiza la adjudicación de plazas, hay 20 plazas, pero yo no deseo adjudicarme ninguna de esas 20 plazas. Me mantengo en mi posición, en mi orden dentro del cuadro de mérito y posterior a ello, en el mes de mayo, se genera la vacancia de una plaza. Bien, por licencia, por 20 días, imaginemos. Por 20 días se genera una plaza, el comité tiene la obligación de llamar al cuadro de mérito, pero aún así no me genera expectativa esta plaza y tampoco me adjudico. Esa es la única oportunidad adicional que yo tuve para poder elegir una plaza y adjudicarme. En caso, como les señalo en este ejemplo, decido no adjudicarme, automáticamente quedo excluida del cuadro de mérito. Ya no tengo otra oportunidad para mantenerme ahí. En caso, por ejemplo, ya se concluya imaginémonos ya al término casi del año, en el mes de octubre, por ahí, ya no hay cuadro de mérito y se genera la vacancia de una plaza. Yo que en su momento, en el mes de mayo, quedé excluida del cuadro de mérito, ¿puedo presentarme a esa convocatoria nueva que está realizando el comité? Sí puedo, porque ya no se trata del mismo cuadro de mérito que estuvo en su momento, porque ese ya concluyó. Es un cuadro de mérito de una convocatoria que ya concluyó y por lo tanto se está generando una nueva y ahí sí puedo presentarme. Luego tenemos lo que señalaba hace un momento, ¿no? Un auxiliar de educación que se encuentre ocupando una plaza que se ha generado por licencia o sanción del titular puede continuar en la misma plaza siempre y cuando las condiciones no varíen. Por ejemplo, se sancionó a un auxiliar de educación, bien, por 2 meses, pero durante esa sanción se le hace, digamos, otra sanción por suspensión, ya no un cese, sino una suspensión de algunos días. Puede continuar la misma persona, las condiciones, a pesar de que es una sanción, tengamos en cuenta que es una sanción diferente, entonces como que las condiciones no es lo mismo. O en todo caso, por ejemplo, yo tengo un postulante que estaba en una sanción, bien, y de manera, digamos, casi cuando va a retornar a su plaza, a sus labores, pide una licencia. Esa persona que venía coberturando la plaza, justamente porque el postulante estaba en sanción, puede seguir coberturando esa plaza, no porque, digamos, el motivo de vacancia no es el mismo, no es lo mismo estar cubriendo por una sanción que por una licencia respecto del titular. El cronograma que se les ha propuesto con la resolución 141 y que tiene que ya a esta fecha, al día de hoy, haber sido aprobada por sus DRE, es justamente el que en este momento están visualizando. El día de hoy, como pueden ver, tenemos la prepublicación de plazas, la validación del 6 al 8 de enero, la publicación de plazas se va a realizar el 10 de enero, la inscripción de postulantes también inicia el día de hoy, del 3 al 10 de enero, la verificación del cumplimiento de requisitos se va a realizar de 6 al 13 de enero. La evaluación de los expedientes, ustedes saben que conforme van ingresando, el comité también va verificando los requisitos y evaluando los criterios que están señalados. Del 6 al 14. La publicación de los resultados preliminares es el 16 de enero.
la presentación de reclamos del 20 al 24 de enero y la publicación final de resultados el 28 de enero. La adjudicación de plazas es del 28 al 30, de igual manera la UGEL va a señalar la fecha dentro de este espacio. Es decir, dentro del 28 al 30, la UGEL puede determinar el día 29, solamente que va a realizar la adjudicación de plazas. Bien, va a señalar el lugar y la hora. Luego a ello va a remitir los expedientes a la oficina de personal para que pueda emitir el acto de resolución de contrato, que se va a hacer entre el 3 al 4 de febrero. Y también el comité, ya como actividades finales, debe de elaborar su informe dirigido al director del local para que luego éste pueda informar al director regional sobre la implementación en sí del proceso de contratos del 6 al 7 de febrero. Los criterios de evaluación que se tienen que tener en cuenta para el tipo o para la evaluación de expedientes. Aquí viene justamente, hay dos modificaciones respecto de esta ficha y que ya también en el anexo de la 149 tienen la versión actualizada sobre la evaluación que van a realizar. Como sabemos, la formación académica tiene 30 puntos. Bien, los primer subcriterio está referido a los estudios que han sido acreditados como requisitos y que tiene hasta un máximo de 25 puntos, dependiendo el estudio que acredite el postulante. Luego tenemos 5 puntos si es que este postulante acredita un título profesional técnico en cualquier otra mención, bien, que sea superior a 6 ciclos académicos, se le otorga 5 puntos. Luego de ello tenemos ya el criterio de formación continua. Esta formación continua está referido a la capacitación del postulante. Y a diferencia de la RBM 05, que se le asignaba 5 puntos, aquí solamente se le está asignando 3 puntos. Las demás condiciones que debe de acreditar el postulante es lo mismo, es decir, 50 horas, tiene que tener como mínimo esta capacitación, dado en los últimos 5 años, y equivale 1 punto por cada certificado. Y recuerden que tiene que ser relacionado a las funciones que realiza el auxiliar de educación. Estas funciones ustedes las tienen justamente en la norma de situaciones administrativas del auxiliar de educación. Ahí está detallada cuáles son las funciones del auxiliar. Luego tenemos también otra modificación que es respecto de la experiencia laboral de los postulantes. Como sabemos, aquí se le otorga 65 puntos y tenemos 2 subcriterios. La experiencia en el cargo de auxiliar de educación, es decir, una experiencia general, y una experiencia en el cargo de auxiliar de educación en el nivel y modalidad al cual estoy postulando. La primera, digamos que es general, es de 0.25 y la experiencia específica ya es de 0.60. Siendo en la específica donde tiene la mayor cantidad de puntajes de 45. Como sabemos, la experiencia laboral, y aquí está, tenemos desarrollado justamente qué es lo que tienen que revisar. Se tiene en cuenta la experiencia en instituciones educativas públicas o de convenio. No se tiene en cuenta la de colegios particulares. ¿Qué es lo que me debe de presentar el postulante para yo poderle otorgar el puntaje en este criterio? Tiene que presentar para el caso de los contratos, bien. ¿Y por qué es que le digo solamente por el caso de contratos? Porque aquí viene otra modificación que está referido al tiempo de los postulantes que en su momento han sido ya nombrados. Cuando se trata de un postulante que quiere acreditar el tiempo como contratado, tiene que presentar su resolución del contrato más la boleta correspondiente a este periodo, es decir, de marzo a diciembre, para que yo le pueda otorgar, digamos, 1 punto por el año. Si el postulante no me acredita bien, digamos, los 10 meses como tal, es decir, solamente ha presentado dentro del año, por ejemplo, 2022 me presenta 5 boletas. Bien, a pesar, digamos, de que la vigencia del contrato diga que es de marzo a diciembre, pero solo me presenta 5 boletas. Por lo tanto, ahí solamente tengo 5 meses. Respecto del año 2022, me presenta 4 boletas más. A pesar de que su vigencia también diga de marzo a diciembre, me presenta 4 boletas más. Y en el año 2024 me presenta 7 boletas. Bien,
Yo voy a sumar todas esas boletas y donde me dé 10 meses, ahí recién le voy a otorgar un punto. Bien, porque los meses pueden ser acumulativos, pero estos meses se tienen que acreditar, o mejor dicho, el tiempo se acredita tanto con contrato más la boleta. Son acumulables los meses, mas no son acumulables los días para lograr el mes y así poder hacer la sumatoria. Ahora, la experiencia laboral en el cargo de auxiliar de educación se va a considerar desde el año 2016. Pero aquí tenemos, digamos, como que va a haber dos grupos de postulantes justamente en atención a que ahora se ha extendido la edad, porque vamos a tener también aquellos postulantes que cesaron en su momento teniendo los 65 años y que todavía no llegan a los 70 años y están justamente, digamos, en esta ventana en la cual ellos pueden hacer su postulación, ¿bien? Y aquí también se le va a reconocer a ellos su tiempo como experiencia que tuvieron como nombrados, pero solamente en un subcriterio. Como les mencionaba, aquí en la experiencia laboral tenemos dos subcriterios. Experiencia en el cargo de auxiliar de educación, que es de manera general, y experiencia en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postula, es específico. En el caso de los que acrediten el tiempo para contrato o los que acrediten su tiempo contratado, le van a otorgar para ambos casos, para el cargo de auxiliar de educación y para el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postula. Pero en el caso de aquellos que estuvieron nombrados, bien del 2016 hacia adelante, le van a otorgar el puntaje solamente en el primer subcriterio, en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación, más no le van a otorgar en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postula. Eso de ahí ustedes lo pueden, se ha hecho una precisión con el oficio múltiple 141 y además también lo van a encontrar en el mismo anexo. Están en las partes de abajo, en las notas, ahí está justamente esto que les estoy indicando. Por ejemplo, ¿cómo es que yo otorgo el puntaje por experiencia laboral? Yo soy una postulante al cargo de auxiliar de secundaria, bien, de secundaria, pero en el año 2016 laboré, del 2016 al 2020 he laborado como auxiliar de educación en inicial. Bien, y del 2021 hasta el 2024 he elaborado como auxiliar de educación en secundaria. Es decir, del 2016 al 2024 tengo un promedio de 8 años, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, esos 8 años me van a dar como puntaje en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación, hasta donde alcancen, porque recuerden que el máximo es 20, ¿ya? Me van a otorgar en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación, porque es de manera general. Pero como yo estoy postulando para auxiliar de educación en secundaria en este momento, para el año 2025, me van a otorgar ya el puntaje en el segundo subcriterio del año 2021 hacia adelante, porque del 2021 hacia adelante yo laboré como auxiliar de educación en secundaria EBR. Los 4 primeros años que laboré en el nivel inicial como auxiliar de educación no me van a otorgar puntaje, no es la misma, no es el mismo perdón, no es el mismo nivel y modalidad al cual estoy postulando. Bien, recuerden entonces que si ya me dieron puntaje como auxiliar de educación en el cargo de manera general, si yo estoy postulando al mismo nivel, sí me deben devolver a otorgar puntaje en la misma, en el siguiente subcriterio cuando se trate de en el cargo de auxiliar de educación en el mismo nivel y modalidad. Porque respecto de este punto sí hubieron bastantes consultas y hubieron comités que durante el año 2024 ya no le otorgaban puntaje. Entonces recordemos que siempre y cuando sea el mismo, se vuelve a otorgar el puntaje. Bien, como les señalaba, el procedimiento se va a realizar en el mes de enero en sí, digamos, las actividades principales y la prelación para el desempate. Bien, a pesar, digamos, de haber realizado o ya aplicado la ficha que les he señalado anteriormente, hay casos en los cuales se mantiene hay empate entre los puntajes de los postulantes. ¿Y cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta para el desempate? Es que el primero, el mayor puntaje en formación académica, luego tenemos ya la experiencia
esta vez es a la inversa, la experiencia laboral en el cargo de auxiliar de educación en el nivel y modalidad al que postulo. Si aún mantengo el empate, ya digamos se pasa al tiempo en la experiencia de manera general en el cargo. Y ya luego pasa a la D, que es la antigüedad de estudio acreditado para el cargo. Ahora, preguntan también, en el caso que les mencioné en un comienzo, ¿no? Por ejemplo, para el nivel inicial, yo soy postulante de inicial, bien, en mi mismo nivel soy estudiante del nivel inicial y postulo para inicial, y la otra postulante es del nivel primaria y también postula para inicial. Pero justamente esta otra postulante que tiene título de primaria, su título es más antiguo que el mío, bien que soy del mismo nivel. ¿Quién va a tener la prioridad en este caso para el desempate? Pues justamente va a tener la otra postulante porque su título es de mayor antigüedad. En la prelación no se señala respecto de que el título tenga que ser del nivel y la modalidad. Y si aún así, porque también ha sucedido, todavía persiste el empate entre los postulantes, ya se tendrían que comunicar con su soporte normativo para justamente poder darle una atención de manera específica. ¿Cuáles son las disposiciones que han traído la 149 para este proceso 2025? Aparte, como ya les había señalado, es que una de ellas, que el Comité de Contratación del 2024 amplía su vigencia para este año. También se regula sobre el procedimiento que tiene que realizar el postulante o ya, digamos, el contratado, bien, como auxiliar de educación para la renuncia. El auxiliar aquí debe de presentar 30 días hábiles de que desee que se rompe el vínculo laboral, bien, 30 días antes ante la dirección de la institución educativa, su carta de renuncia. Ahora, esto con la finalidad justamente de que el director pueda informar al UGEL y también para que se pueda dar la convocatoria al cuadro de mérito y así garantizar, digamos, la continuidad del servicio respecto del auxiliar de educación y decir los alumnos no se queden sin el apoyo en el aula. Ahora, el que renuncia queda excluido del cuadro de méritos de la etapa de contratación, en este caso de evaluación de expedientes, pudiendo solamente bien acceder a un contrato siempre y cuando se trate por propuesta. En caso del auxiliar de educación solicite su renuncia antes del inicio del año escolar, va a seguir el mismo procedimiento, pero ya, bueno, en este caso lo va a tener que presentar ante la UGEL. Ahora, no está permitido la exoneración del tiempo de los 30 días calendarios, salvo excepciones donde se muestre que esté en peligro la integridad física, bien, o esté en riesgo la salud respecto del adjudicado o ya contratado. Ahí nada más se le puede exonerar, lo tiene que acreditar debidamente y se le va a otorgar un plazo razonable. Ahora, los documentos dice inicial cuna. ¿Y a qué se refiere esto? Con la 149 justamente hay una disposición complementaria y lo que les voy a indicar ahora no es que sea un requisito, porque se trata solamente de aquellos ya adjudicados, bien, es decir, que ya acreditaron el cumplimiento de los requisitos, tienen que presentar adicionalmente un documento, pero esto solamente se trata cuando son adjudicados en plazas que corresponden a cuna, es decir, atención de niños de 6 meses a los 36 meses, ¿no? Que son justamente el bloque de niños que se atiende en las cunas. Estos adjudicados que han elegido esas plazas, en el plazo de 30 días tienen que presentar documentos en donde acredita su buen estado de salud físico y también mental, psicológico, justamente a fin de poder atender o continuar con la atención eh, respecto de este grupo de niños. Si dentro de estos 30 días, o mejor dicho, el día 31, no presentó este documento, ya no, se le concluye el contrato, no podría seguir estando contratado. Es solamente para este bloque de plazas, no es para todos las plazas que corresponden al nivel inicial, solamente en aquellas que están ubicadas en cuna.
Y no necesariamente también tiene que ser un informe médico, puede ser una carta, cualquier tipo de documento, pero que acredite y sea emitido por los centros de salud, donde justamente acredite el buen estado de salud físico y psicológico de este auxiliar de educación. Y finalmente tenemos la fiscalización posterior. Ahora bien, la norma establece que una vez concluido con el proceso, el comité debe de dar inicio a la fiscalización posterior de los postulantes, es decir, toda aquella documentación que me han presentado los postulantes eh, deben de empezar con su verificación. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, la norma ya me dice concluido el proceso, inicias con la fiscalización posterior? Pero ¿qué pasa si durante el proceso yo recibo una comunicación por un tercero, donde justamente el documento presentado por X postulante es presuntamente falso o la declaración que ha hecho no corresponde a la verdad? Yo no debo de esperar a la conclusión del proceso para iniciar la fiscalización, sino también ya en relación al TUO de la Ley 27444, puedo ya iniciar el proceso de fiscalización. Bien, estimados, eso es todo respecto de las principales, digamos, disposiciones y en lo que consiste el proceso de contratación auxiliares para este año 2025. Cualquier información, ustedes pueden visitar la página de la Ley de Reforma y tendrán un acceso a la información, las plazas, infografía también respecto del proceso. Y también podrán comunicarse con su soporte normativo que está asignado a sus regiones. Ustedes ya tienen conocimiento, vienen coordinando con ellos para poder atender sus consultas. Eso es todo, estimados. También, Anita, muchas gracias. Quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Melissa. Estamos seguros que la información brindada contribuirá con el trabajo que realizan los comités de contratación de auxiliares de educación. Agradecemos la participación de la UGEL 3, la UGEL Hualgayoc, Utcubamba, la UGEL Ambo, la UGEL Bellavista, Putumayo, Jaén, Contralmirante Villar, Huánuco y Virú. Y los invitamos también a registrar su asistencia y a todos los que hoy nos acompañan a través del chat, a la UGEL Ayabaca también que se hace presente, para que podamos, la UGEL Huancavelica también nos saluda, para que puedan llenar este registro de asistencia que es muy importante para nosotros. Bienvenida a la UGEL Piura también. Recordarles a los interesados que también vamos a colocar en el chat una encuesta de satisfacción y al llenar la encuesta podrán acceder al enlace de descarga de esta presentación que ha expuesto nuestra compañera Melissa. Esta encuesta también va a ser compartida a través del chat. Muy bien, también tenemos a la UGEL Ferreñaf, a la UGEL Huaral, los invitamos a llenar su registro de asistencia, por favor, a la UGEL Chachapoyas también. Muy bien, vamos a realizar una breve pausa para dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Por favor, nos mantenemos en línea y aprovechamos estos minutos para llenar su registro de asistencia. Por favor, a la UGEL 4 también le damos un saludo. En breve volvemos con la asistencia técnica. Muy bien, entonces ya retornamos para el bloque de preguntas. Un saludo para el UGEL San Pedro de la Libertad, la DRE Piura. Por favor, no se olviden de llenar su registro de asistencia para poder verificar quienes han participado en esta asistencia técnica. Muy bien, Melissa, ya nos tenemos, el equipo ya nos ha preparado el bloque de preguntas. Vamos a continuar. Muy bien, la primera pregunta es de la UGEL Chota de Cajamarca. ¿Un auxiliar que cesó a los 65 años puede presentarse al proceso de contratación de auxiliares y adjudicarse a una plaza? Bien, gracias a la UGEL Chota y como bien había indicado, justamente una de las modificaciones que trae la resolución viceministerial 149 en atención a fin de alinearse a lo que se emitió con la ley 32.031 es que ahora los postulantes pueden tener hasta 70 años. Entonces, si un postulante que cesó en su momento a los 65 años puede todavía postular al proceso de contrato de auxiliares y también adjudicarse una plaza mientras que aún no llegue a la actual edad del cese, que es los 70. Muy bien, María Sabino nos consulta, ¿un docente nombrado puede adjudicarse a un contrato de auxiliar? No, recordemos lo que justamente les había mencionado al comienzo cuando les puse ahí unas casuísticas. Se señala que
para la doble remuneración, la función adicional es la de docente. Entonces, si ya tengo que es un docente nombrado, la función adicional no es la de docente, sino la de auxiliar de educación, que no son la misma función, no realizan las mismas actividades. Entonces, aquí sí no podría adjudicarse. Muy bien, otra consulta aquí. ¿Las plazas que están en proceso de destaque se deben excluir y cuál es el procedimiento para que sean excluidas? Sí, si es que ya las plazas están de destaque y ya a su momento, digamos, ya tienen la resolución, porque solamente con la resolución que declara el destaque del auxiliar de educación van a poder excluir la plaza. En este mismo, en el archivo Excel que se les va a hacer llegar, ahí tendrían que indicar en el motivo. Muy bien, nos consultan, ¿a qué se refiere con carta de poder simple? Bien, por ejemplo, si el postulante al momento de la adjudicación, bien, la UGEL ha señalado que la fecha y la hora para la adjudicación y no voy a poder estar presente, puedo yo acreditar a un familiar o inclusive a un tercero, bien, que en mi representación se presente a este momento de la adjudicación y elija una plaza. Basta con que yo le mencione, le entregue una carta poder simple, es decir, yo, en mi caso, Melissa Lozada, postulante al proceso de contratación de auxiliares número tal, 2025 del OGEL tal, eh, en mi representación, faculto que en mi representación, eh, por ejemplo, Juana Rosa pueda elegir una plaza en mi representación y yo como tal, digamos como titular, asumo todas las consecuencias de la decisión que mi representante tome al momento de la adjudicación. No es necesario que sea una carta poder, en este caso, digamos, legalizada, basta con que sea simple. Muy bien, Melissa, muchas gracias. Bernardo Vidal nos traslada esta consulta respecto a las plazas de auxiliares de educación. Habrá plazas nuevas, ya que tenemos muchos requerimientos y es importante poder cubrir la brecha, nos indica. Bien, hasta el momento, estimado, no tenemos ninguna información respecto del MEF. Cuando ya lo tengamos a través de su soporte normativo y también de su soporte Nexus, entiendo que se les hará llegar para que puedan seguir el procedimiento como tal en los sistemas. Muy bien. La UGEL Huánuco nos dice, el postulante que retorna al cuadro de méritos, ¿vuelve a tener dos oportunidades para su llamado o solo uno? Solo una oportunidad adicional. Muy bien. María Sabina nos consulta, ¿es acumulativa la experiencia general y específica? Mejor dicho, es acumulativa en cuanto a la general, porque a la específica solamente le otorgo el puntaje de los años en los cuales yo acredito que estoy postulando al mismo nivel que yo he elaborado, bien, en el mismo nivel y modalidad al cual estoy postulando. Mientras que en la general, bien, ahí acumulo toda mi experiencia que yo tenga como contratada. Puede ser que yo haya sido contratada en EVE, puede ser que yo haya sido contratada en inicial y que estoy postulando a secundaria, me pueden dar. Es más, por ejemplo, aquí rapidito. Yo este año 2025 quiero tener, digamos, como experiencia ser contratada por primera vez en educación básica especial. Es otra modalidad. Pero del 2016 hasta el 2024, toda mi experiencia como contratada ha sido en básica regular, ya sea en inicial o en secundaria. Todos estos años me van a otorgar el puntaje en la experiencia en el cargo como tal, general. ¿Y me van a otorgar como experiencia en el nivel y modalidad? No, porque yo no tengo experiencia como contratada en educación básica especial. Recién este año 2025 me estoy presentando. Entonces aquí, digamos, todo mi tiempo como labor solamente iría para la experiencia general y nada para la experiencia específica, digámoslo, porque no la tengo, no la acredito. Muy bien, gracias Melissa por la orientación. Si el postulante terminó en sexto ciclo, ¿qué puntaje de formación académica le corresponde? A ver, si terminó el postulante el sexto ciclo, como bien menciona la norma, ese es el requisito mínimo. Entonces, al requisito mínimo como tal no se le otorga puntaje, sino todo aquello que sea superior al requisito mínimo. En este caso, si yo ya soy un postulante del séptimo ciclo, perdón, soy un postulante que ya estoy en el séptimo ciclo, me otorgan puntaje.
El documento que yo puedo presentar es cualquier documento que me otorgue, en este caso puede ser la universidad, puede ser el instituto, donde me acredite que yo me encuentro ya en este ciclo, ¿no? Que estoy estudiando este séptimo ciclo o sexto ciclo, perdón. Ujú. Muy bien, Piero Pérez nos hace una pregunta bastante interesante. ¿El comité será el mismo del 2024? ¿Qué le podemos orientar, Melissa? Sí, el comité es el mismo, estimado Piero, justamente en el oficio múltiple y también en la resolución viceministerial, esta última que se ha emitido, se señala de que el comité del 2024 va a continuar con sus actividades para este año 2025. Muy bien, también respondemos la pregunta de Carlos Upiachigua, que también consultaba quiénes serán los miembros del comité. Como ya lo ha señalado Melissa, se mantiene el comité del año 2024 para este proceso de contratación de auxiliares 2025. Desde Virú, La Libertad, José Palacios nos consulta, ¿qué sucede si el postulante presenta contrato y recibo por honorarios como auxiliar de instituciones educativas particulares? ¿Se considera tal experiencia? Estimado José, no le vas a otorgar el puntaje o no le vas a reconocer por experiencia en instituciones educativas particulares. La norma solamente habilita a otorgarle, a reconocerle por instituciones educativas públicas o en su caso que son las de convenio también se considera. Muy bien. Rosedelí Huertas nos dice, ¿la experiencia laboral en el nivel y modalidad también se consideran como experiencia general y se le adiciona los puntos o solo se considera en un solo criterio con un solo puntaje? Bien, sí es una consulta bastante repetitiva y lo tenemos también desde el año 2024. Y les voy a volver a poner otro ejemplo. Bien, postulante soy un postulante que cesó en el año 2020. Sí, cesé en el año 2020 porque llegué a los 65 años. Bien, no he elaborado, digamos, porque justamente a partir de ese año no he elaborado como auxiliar de educación, como contratado, bien, porque porque ya no tenía la edad que me señalaba la norma. Del 2020 hacia atrás estuve como nombrado. Bien, en este caso, a mí la norma me habilita que me puedas otorgar puntaje solamente en el cargo de auxiliar de educación, es decir, de manera general. Cuando yo digo en el cargo de auxiliar de educación, es de manera general. Cuando yo digo en el cargo de auxiliar de educación, en el nivel y la modalidad al que postulo, es de manera específica. Bien, entonces, en este caso, solamente me va a otorgar puntaje, como les digo, que fui nombrada y que ya cesé, pero como ahora la norma me habilita, yo puedo presentarme y solamente me van a otorgar en el primer subcriterio, en el general. ¿Qué pasa si yo soy una postulante que nunca he estado nombrada? Bien, y que he sido contratada del año 2020, 2021, 2022 en el cargo de auxiliar de educación en secundaria, 2023 en el cargo de auxiliar de educación de inicial, 2024 en educación básica especial. Digamos, he pasado por los tres grupos. Este año 2025 estoy postulando al cargo de auxiliar de educación en el nivel inicial. Bien, como yo tengo dos subcriterios en la experiencia general, me van a otorgar el siguiente puntaje. Tengo 5 años de haber laborado como auxiliar de educación. 20, 21, 22, 23, 24. En el primer subcriterio en la experiencia general en el cargo, me van a otorgar los 5 años. Los 5, completito. Es decir, la experiencia que tuve como secundaria, la experiencia que tuve como inicial y la experiencia que tuve en básica especial. Ahora, en el siguiente subcriterio que yo soy postulante para educación inicial y en la cual solamente laboré 2 años, es decir, 2022 y 2023, ahí solamente me van a otorgar 2 años, porque es en el mismo nivel y en la misma modalidad a la que postulo. Es decir, la general me abarca todo el universo, mientras que en la específica es solamente en la cual estoy postulando. Espero que les haya quedado ya un poco más claro, porque sí, esta pregunta es bastante repetitiva respecto de la experiencia.
Muy bien, gracias Melissa por la aclaración en esta consulta bastante frecuente. Margot nos dice, ¿qué debe adjuntar un postulante que ha concluido el sexto ciclo de educación? Entiendo que quiere ver con qué documentos puede acreditar este requisito. ¿Qué Sí, le como podemos si. indicar? Gracias, Anita. Gracias, Margot. Es cualquier documento que sea emitido, como señalaba, por la entidad donde he realizado los estudios, ¿no? Puede ser la universidad, puede ser el instituto, pero es un documento oficial como tal, donde acredite, donde señale que yo como postulante ya concluí, perdón, el sexto ciclo. Bueno, desde Huánuco nos dicen, el postulante que renuncia para, entiendo, una plaza de auxiliares, ¿se puede presentar para una plaza de contrato docente? Bueno, el proceso que estamos tratando el día de hoy es contratación de auxiliares. Supongo que si cumple los requisitos para la contratación docente también podrá postular si no tiene ningún impedimento, ¿no? Muy bien, el señor Sánchez nos dice, ¿se puede otorgar bonificaciones por CONADIS o licencia de las Fuerzas Armadas? ¿Qué nos puedes orientar, Melissa? Sí, la norma, estimado, habilita justamente que el comité pueda otorgar el puntaje o el porcentaje correspondiente no solamente por la bonificación por discapacidad o por licenciado de las Fuerzas Armadas, sino también para deportistas de alto rendimiento. Muy bien, Sofía nos dice, respecto a la fiscalización de la Oficina de Administración, ¿se conforma un comité para dicha oficina o ellos se encargan? Es un tema, sí, propiamente de la entidad. El titular tendrá que decidir o bien coordinar quién será el encargado de realizar esta fiscalización, pero se entiende que es la Oficina de Recursos Humanos la que tiene que realizar la fiscalización una vez concluido el proceso de contratación de auxiliares. Ya, mientras, digamos, se encuentre inmerso el proceso, el comité coordina con la Oficina de Recursos Humanos para que también haga la fiscalización. Aquí tenemos otra consulta. ¿Los documentos deben estar fedateados? Son copias simples. Muy bien. Rosas nos señala, ¿cuál sería el protocolo a seguir si se detecta un documento falso o se tiene una duda de su origen? Bien, si se detecta, en primer lugar, si yo detecto, cuando yo utilizo la palabra detecto es porque ya tengo la información específica de que el documento es falso, ¿verdad? Cuando yo digo presuntamente, ahí le agregamos una actividad adicional, porque cuando yo presumo, tengo que realizar la actividad justamente de fiscalización que me lleve a que esa presunción yo la pueda confirmar o negar. Entonces, si yo ya tengo, digamos, la presunción, realizo mis documentos, solicito a la entidad, o sea público, sea particular, respecto de que si el documento es verdadero o si es que la información brindada en la declaración jurada es cierta o no. Y ya tengo el documento oficial por parte de esta entidad de que la información es cierta, que me ha presentado el docente, ahí, digamos, concluye. Pero, ¿qué pasa si es que la entidad me dice no? Este documento, este título corresponde a otro postulante, corresponde, perdón, a otro estudiante, o este postulante sí tiene, por ejemplo, sanciones, o tiene sanciones ya sea en vía civil, perdón, en Poder Judicial o vía administrativa. En ese caso, yo lo que tendría que hacer, uno es, si ya el contrato en sí se encuentra vigente, bien, tendría que informar a la Secretaría Técnica de Servir para que le inicie el proceso administrativo disciplinario correspondiente, y también el titular tendría que informar en este caso a Fiscalía para que tome las acciones correspondientes justamente porque hay información adulterada, ¿no? Muy bien, Melissa, antes de continuar, vamos a exhortar que por favor llenen su registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Al finalizar esta encuesta, ustedes podrán acceder y descargar la presentación de la asistencia técnica del día de hoy. Por favor, no se olviden de llenar estos dos instrumentos que son muy útiles para nosotros para poder continuar brindando estas asistencias técnicas. Muy bien, desde Sánchez Carrión, La Libertad dice, se debe considerar la experiencia si han laborado en entidades públicas donde han sido contratados por la municipalidad y presentan sus órdenes de servicio y recibo por honorarios. ¿Qué podemos orientarles, Melissa? En este caso, estimado, la norma señala de que se considera
si bien es cierto son entidades públicas, pero se consideran contratos, resoluciones que aprueban los contratos como tal, y no es lo mismo a una orden de servicio, y también el recibo de honorarios no es lo mismo a una, eh, digamos, a una boleta que se emite justamente en relación al vínculo laboral que existe. Entonces, en ese caso no se considera, solamente tendríamos la resolución de contrato más la boleta de pago. Muy bien, María Elena nos consulta, en el caso de la contratación opcional, ¿quiénes pueden hacer la propuesta en las instituciones educativas de convenio? Bueno, tengamos en cuenta que actualmente ya tenemos quiénes son el personal encargado, bien de las instituciones educativas en el cargo de director como tal, quienes podrían hacer la propuesta, o también el promotor de las instituciones educativas, en este caso de las de convenio. Muy bien, la UGEL San Martín nos dice, los documentos a presentar son copias simples sin autentificar. Sí, son copias simples nada más. Rocío nos consulta si hay algún orden para presentar el expediente. No hay un orden como tal, pero sí tienen que presentar, digamos, pues los documentos, señalar específicamente en su FUT, bien, a qué grupo están postulando. Recuerden que al inicio les indicaba, ¿no? Que dentro de básica regular tenemos inicial y secundaria, y en educación básica especial, es un solo grupo inicial y primaria, además del documento que acredita el requisito mínimo, si es contratación excepcional, perdón, si es contratación por evaluación de expedientes, los contratos, las boletas, los anexos. Y aquí sí viene una precisión que se les agradecería a los comités tengan en cuenta, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que la norma ha sido emitida, la 149, que justamente ahí hace algunas actualizaciones de los anexos, ha sido emitida casi a fines de mes, y que no todos los postulantes quizás tengan a la mano la información que ya también se encuentra colgada en la página de la ley de reforma que habilita el ministerio, y también les agradecería que ustedes puedan colgarlas en sus páginas web o en sus Facebook, para que los postulantes puedan descargar estos archivos correctos. Pero, ¿qué pasaría si un postulante me presenta un anexo justamente de la resolución viceministerial 05, donde no dice ya 70 años, sino donde aún dice 65 años? ¿Lo voy a descalificar por ello? No podría descalificarlo porque, digamos, voy a verificar también con el DNI, ¿no? Si en verdad se encuentra dentro de este rango de edad, pero no es que no corresponda, no a la información cierta, sino solamente quizás que el anexo que se ha presentado no es el actual. Bien, en ese caso sí se les agradecería puedan tener la comprensión como tal, y también, claro, como les vuelvo a indicar, previa verificación del DNI donde éste cumpla con el requisito. Muy bien, antes de concluir este proceso, resaltarles que la prepublicación de plazas se realizará el día de hoy. Durante el día estará esta prepublicación de plazas en la página web de la Reforma Magisterial. El proceso de la contratación de auxiliares, como lo ha indicado Melissa, se va a realizar durante el mes de enero y no va a ser durante enero y febrero como fue en el 2024. Tenerlo en cuenta que estos plazos se van a cumplir durante el mes de enero. ¿La grabación estará disponible? Sí, Sofía, vamos a procesar este video y trataremos de alcanzarles lo antes posible el enlace para que ustedes puedan también detener el video en las consultas o en la parte que más les interesa. Muy bien, vamos a dar concluida esta asistencia técnica, no sin antes agradecer la participación de todos y todos los integrantes del comité que se han reunido en este webinar que realiza la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Melissa, antes de concluir, ¿algún mensaje importante o algo que quisieras resaltar para tener en cuenta en este proceso? Sí, estimados, se les agradece su participación en esta asistencia técnica. De igual modo, cualquier consulta ustedes pueden comunicarse con su soporte normativo. De igual forma, el día de hoy, como bien indicabas, se está realizando la prepublicación de las plazas. Se les agradece también puedan realizarlo de manera en el plazo señalado, para que podamos cumplir también con el plazo de publicación de las plazas, ¿no? Que son justamente las actividades eh, más prontas que tenemos o que ya venimos realizando, y también el día de hoy con el inicio de las inscripciones.
Igual estamos siempre atentos a sus consultas para que podamos darle la asistencia correspondiente. Melissa, Gracias. leo del chat una última consulta. Dice, ¿la DRE tiene que emitir el cronograma aprobado? Entiendo si tiene que emitir una resolución de aprobación del cronograma. ¿Esto es necesario? Sí, la DRE tendría que ya haber emitido la resolución, pero se les agradecería pueda indicarnos qué región es para poder comunicarle al soporte y puedan ya hacer las coordinaciones necesarias, porque digamos, justamente por todos estos movimientos que han habido por fiestas de fin de año, es donde hay algunas DRE todavía están en modo de regularizar firmas, nos han señalado. Bien, la UGEL tiene una duda sobre el numeral 10.5 de la norma técnica. De repente lo que podríamos hacer es que el soporte normativo de esta región se pueda comunicar para darle específicamente la información sobre esta duda que tiene sobre la norma. Muy bien, vamos a agradecer. Aquí ya están las regiones despidiéndose también. La región Junín, Lima Provincias que ha estado presente, Loreto, Ancash, Amazonas, la GRE Lambayeque. Agradecemos su participación a cada uno de ustedes. Ha sido bonito comenzar el año reuniéndonos con todas las DRE y las UGELes que han participado el día de hoy activamente. Y bueno, desearles desde ya a Lima Provincias, se emite el cronograma. Vuelven a insistir con esta consulta, Melissa. ¿La DRE tiene que emitir el cronograma? Por favor, les vuelves a indicar sobre este punto. Por ahí he visto que me están diciendo que es de la DRE Cajamarca. La DRE Cajamarca sí tiene resolución. Nosotros ya contamos con la resolución de la DRE Cajamarca. En todo caso, puedan coordinar directamente con su soporte, porque de repente ya su soporte tiene la resolución para que puedan él mismo afianzarle y ver ahí también el tema respecto de los plazos. Muy bien, agradecemos a la UGEL Chupén, a la UGEL Norte de Arequipa. Agradecerles y desde ya desearles un feliz año y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Vamos a dejar abierto un momento la sala para que ustedes puedan, los que no pudieron hacerlo en su momento, llenar el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Recuerden que al finalizar la encuesta de satisfacción podrán descargar la presentación que ha expuesto nuestra compañera Melissa el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por su participación, al OGEL Contralmirante de Villar, al OGEL Chanchamayo. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.